Sí, sí vimos la hemofilia. Ya, pero voy a repasar de aquí un poquito que me... Juan Martínez. Juan Manuel. Ya, voy a repasar un poquito acerca de la pizarra. Unos cruzamientos que parece que no vimos en la hemofilia. ¿Ya? Voy a retomar desde ahí, de la hemofilia. Todos estos apuntitos que hago en la pizarra, chiquillos, son muy importantes para la prueba. Ya, lo primero que dijimos que a los hemofílicos, ¿de qué se trata esta enfermedad primero? ¿Ya? ¿Se nace con ella? ¿Es Sí, hereditaria? Sí, es hereditaria, ¿cierto? Hereditaria. ¿Qué otra característica tiene? Es recesiva, si preguntan por el tipo de herencia, recesiva, ligada al cromosoma X. Ahí está, ¿ya? La hemofilia. ¿Y qué es lo que les falta a estos niños? ¿Qué hubo? el grupo 8, algo así, ¿o no? No me acuerdo. Eso, muy bien. El grupo 8, el factor 8 y el factor 9, porque hay dos tipos de hemofilia, A y B, ¿no es cierto? Ya, pero los que padecen esta enfermedad, fíjense que son 400.000 personas en el mundo, no es una enfermedad tan requete común, según la OMS, ¿ya? Y es una hemorragia congénita, así se le denomina, porque cuando tienen un corte, una herida, ¿no es cierto?, no sana, o sea, no coagula la sangre, ¿ya? Entonces, falta, de eso se trata, de factor 8 de coagulación en el caso de la hemofilia A, ¿ya? Falta el factor 8. Y en el caso de la hemofilia B, falta de factor 9, ¿ya? Esa es la hemofilia B. Ya. Lo otro que tienen que saber, ¿no es cierto?, que está localizado en el brazo largo del cromosoma X, esta mutación, ¿ya? Esta proteína en el fondo que falló, porque estamos viendo enfermedades donde fallan las proteínas o las enzimas. Acuérdense que las enzimas son proteínas, ¿ya? Entonces, esta mutación falló, ¿no es cierto? Mutación en el brazo largo. ¿Quién es Marco, chiquillo? ¿Conocen a Marcos? No. Sí, Marcos Álvarez. Ah, me puso Marcos nomás. Ya, Marcos Álvarez. Ya. Entonces, el brazo largo del cromosoma X. Cromosoma X. ¿Ya? Perfecto. Otra cosa importante que dijimos, ¿no es cierto?, que habían unas formas bien graves de hemofilia, ¿se acuerdan? Y otras más leves, ¿ya? Ahora, ¿cómo se diagnostica y se trata esta cosa? Bueno, le hacen pruebas de laboratorio, exámenes de laboratorio y el tiempo de coagulación sanguínea y el recuento de plaquetas, ¿cierto? Como para diagnóstico, el recuento de plaquetas y pruebas de coagulación sanguínea. Todos los seres humanos tenemos tiempos de coagulación. ¿Estos niñitos tendrán coagulación? ¿Niños? Sí, pero se tarda Muy mucho en coagular. lentas, ¿no es cierto? Lentísimas. Ahora, yo les conté, ¿no es cierto?, que el cuidado que hay que tener, si un niño, suponte en el colegio, que tenga hemofilia,
se hace un corte, una herida, hay que volar con ellos al hospital porque ahí les ponen el factor que a ellos les falta, para que se pueda, ¿no es cierto?, la sangre estancar, ¿ya? Ahí hacen hemogramas y cosas por el estilo. Bueno, ahí, ¿se acuerdan que habían remedios que facilitaban las hemorragias? Hay que tener ese cuidado, o sea, un niño, cuidado, ¿no es cierto?, con remedios que facilitan las hemorragias. O sea, un niño que tenga, ¿no es cierto?, este tipo de enfermedad no puede tomar, por ejemplo, aspirina, antiinflamatorios. También les coarta la posibilidad, ¿no es cierto?, inflamatorios. ¿Ya? Tienen que evitar de todas maneras su uso. Evitar uso. Los hemofílicos, no las personas que son normales. Entonces, ya, perfecto. Después vamos a hacer, niños, esto les quedé debiendo. Parece que no me acuerdo haberlo hecho. Pero vamos a hacer cruzamientos. A ver, yo les voy a poner los genotipos. Como una tabla que vean los valores, o Sí, sea, X. Ah, eso creo que sí lo pasamos. a ver, pero se los voy a recordar, si nunca Bueno, está de más. Los genotipos. Primero las mujeres y después vamos a ver los hombres. A ver, si yo les digo H grande, XH grande, acuérdense que las mujeres somos XX y este gen va en el cromosoma X, por lo tanto, ¿no es cierto? Si es así el genotipo, ¿qué voy a decir yo? ¿Mujer normal o hemofílica? normal. Mujer normal. Perfecto. Y si yo digo así, XH grande Y, ¿cómo es ese hombre? Primero es Normal. un hombre. Hombre normal. Perfecto. Ya. Si yo digo esta mujer, ¿cómo sería? Portadora. Portadora. Muy bien. ¿Pero tiene la enfermedad? No sé, la puede dar a sus, o sea, puede ser heredada. Correcto. Ella no la posee, entonces sería una mujer portadora sana, ¿cierto? Pero se la va a pasar a sus hijos varones, ¿ya? Luego, este hombre, ¿m? ¿Cómo será ese hombre? Tiene la Hemofílico. enfermedad. Tiene la enfermedad, o sea, hombre hemofílico. Ya, hemofílico. Y la última posibilidad que me queda, que la mujer sea así, ¿ya? Esa sería una mujer hemofílica. Pero yo les conté que generalmente esta niñita muere en el vientre materno, ¿ya? Como que ¿cuánto se llama? La evolución, ¿no es cierto? Todo lo que influye, como que este genotipo desaparece antes de nacer. Y si ahora hubiese, pero un 0,01% de mujeres, ¿no es cierto?, que podrían nacer con la enfermedad, van a tener muchos problemas. Imagínense cuando menstrue esa niñita, se va a desangrar, ¿ya? Entonces la naturaleza trata de, antes de eliminarla, ¿ya? Pero ese es el genotipo de una mujer hemofílica. De todas maneras lo vamos a anotar, ¿ya? Ahora estamos en condiciones de hacer cualquier cruzamiento. ¿Hicimos alguno ese día?
Voy a borrar la parte de arriba para que hagamos un cruzamiento. Entre un hombre sano y una mujer portadora. El padre era sano y la mujer era portadora. ¿Sí? Ya. Sí. Vamos a hacer a uno cuando el padre es hemofílico y una madre sana no portadora. Entonces, cualquier cosa que yo les diga, ustedes estarían en condiciones de hacerme un cruzamiento o de buscar el resultado. Ya, por ejemplo, ahora va a ser un padre hemofílico, ¿ya? Con una madre sana, no portadora. Ya, díganme cómo sería el padre hemofílico, chiquillo, el genotipo. XH XH, minúscula, XH minúscula, ¿cierto? Porque es Y. recesivo. Y, perfecto, acuérdense que el I no lleva el gen. Esto va ligado al cromosoma X. Y la madre, madre sana no portadora. XH mayúscula, XH H. minúscula. Muy bien, perfecto. Y ahora hago el tablerito de Punnett, el cuadrito que me decían ustedes, ¿cierto? Ese queda libre. Y aquí voy a poner el del hombre, X elevado a H y el I, y los de la mujer lo voy a poner aquí, XH mayúscula, XH mayúscula. Y ahora voy a juntar, ¿no es cierto?, S con S y me va a dar el primer hijo. Fíjense, siempre va la H primero mayúscula y después la minúscula. Después, sigan ustedes. Junto los casilleros. Viene el XH mayúscula con el I. XH mayúscula con el I. Muy bien. Después. Viene las dos con H mayúscula, las dos X. No. No, viene H con mayúscula H mayúscula y H minúscula. y H minúscula. Bien. Y el último. H mayúscula con I. H mayúscula con el I. Ya, entonces, fíjense bien, analicemos primero las hijas mujeres, las hijas, que son estas. Las voy a marcar con rojo. Esa es una mujer y esta es otra mujer, ¿cierto? Entonces, ¿cómo salieron las hijitas? ¿Cuál es el hemofílicos. resultado de eso? ¿Ah? Ahora sí. Hemofílicos. El No, portadoras. 100%. Espérate, Portadoras. el 100% de las hijas, aquí se hace por sexo, ¿ya? ¿Cómo sería 100% de Portadoras. las hijas? Portadoras sanas, ¿sí o no? Portadoras sanas, perfecto. Y los varones lo voy a hacer con azul. Ahí hay un varón, un varón. El 100% No hemofílico. de los hijos son, no son hemofílicos. No, dije que son Son, sanos. Dije que son ya, sanos. sanos. Muy bien, perfecto. ¿Ya? Están en condiciones entonces de hacer cualquier madre con cualquier padre y sacar el resultado. Siempre acuérdense que se saca las mujeres y los hombres por separado. ¿Ya? No se echan todas al mismo saco porque es distinta la cosa. Ya, muy bien. Y pasamos, niños, a la fibrosis quística. Esa no la alcanzamos a ver. ¿Se acuerdan? Ya, aquí vamos a hacer un resumen de la fibrosis quística. Voy a borrar eso. Niñita, si alguna no entendió, avise. Yo presumo que todos entendieron, si no preguntan.
¿Conocen algún niño hemofílico ustedes? ¿Habían oído hablar de esta enfermedad? Yo no. ¿No? Oye, no es una enfermedad que, digamos, les incapacite para vivir, sino que tienen que tener N cuidado de no hacerse un corte, ¿ya? Imagínate un hombre cocinando, se cortó el dedo. Tiene que volar al hospital a que le pongan el factor de coagulación que a él le falta, ¿ya? Ya, vamos ahora, niños, que esta sería la última enfermedad, ¿ya? La vamos a resumir lo que más podamos porque tenemos que ver el otro, ya. Fibrosis quística. Fibrosis quística. También es un trastorno, ¿no es cierto?, que se hereda, ¿ya? Entonces, trastorno heredado. Es una herencia. Causa daños graves en los pulmones, sistema digestivo y otros órganos. Entonces, causa daño, y aquí voy a enumerar a los pulmones, sistema digestivo. Esto se trata de que junta mucha mucosidad en estos sistemas, niños, ¿ya? Pero no el moco que todos tenemos, sino que ellos 10 veces más, ¿ya? Sistema digestivo, puse digestico. Digestivo, el hígado se hiere, el páncreas, ¿ya? Y otros. La fibrosis quística afecta a las células que producen moco. Esas son las células afectadas, ¿ya? Células afectadas, las que producen moco, sudor, jugos digestivos. Todas esas células se dañan. En vez de producir jugos digestivos, producen moco, ¿ya? Estos líquidos secretados son anormalmente ligeros y resbaladizos, como el moco, ¿ya? Pero en las personas con fibrosis quística, un gen defectuoso hace que las secreciones se vuelvan pegajosas y espesas. Entonces, producen secreciones pegajosas, imagínate, pegajosas y espesas, ¿ya? En lugar de actuar como lubricante, porque para eso es el moco que nosotros producimos, ¿no es cierto?, en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, toda esa zona es normal que las personas, ¿no es cierto?, que no tenemos esta enfermedad, produzcamos ese moco. Tenemos unas glándulas mucosas, pero es el rol que cumple ese moco es lubricar. En cambio, esta persona con ese moco tan pegajoso y espeso, no lubrica, sino que molesta porque se va acumulando, ¿ya? Las secreciones tapan los tubos, como son tan pegajosas y espesas, tapan los tubos, los conductos, especialmente en los pulmones y en el páncreas, ¿ya? Producen secreciones pegajosas y espesas que tapan los conductos. ¿Se imaginan que lo deben pasar mal, que los pulmones se tapen, el páncreas se tape? El páncreas es un órgano que produce, ¿no es cierto?, jugo pancreático que tiene que ver con la digestión, o sea, todo anda mal en esas personas. Imagínate, respiran como la mona porque el aire casi no entra por el moco espeso. Y más encima se friega, ¿no es cierto?, tapa el conducto que trae los jugos del páncreas. Aunque la fibrosis quística es progresiva, o sea, esta enfermedad cero posibilidad de mejorarse,
porque vienen los genes, ¿ya? Requiere cuidados médicos diarios. Las personas con fibrosis quística suelen ser capaces de estudiar y trabajar. Eso lo hacen. A menudo tienen una mejor calidad de vida que las que tenían las personas quísticas en décadas anteriores, porque ahora hay ciertos medicamentos, ¿no es cierto?, o no sé, pues ellos tienen que vivir en kinesiólogo para que le hagan masajes para que esos mocos corran, ¿ya? Pero igual pueden hacer una vida más o menos, obvio que no va a ser de una persona sana, pero pueden vivir. Las mejoras en los exámenes de detección y los tratamientos significan que las personas con fibrosis quística ahora pueden vivir hasta los 30, 40 años y algunas viven hasta los 50 años. Esa es como la proyección de vida que tienen estas personas, ¿ya? Entonces pueden vivir hasta 30, 40, 50. Hasta ahí está el tope máximo, ¿ya? Fíjate que los síntomas se pueden detectar dentro del primer mes de vida. Voy a volver arriba, niños. Cuando les dan las crisis, cuando están resfriados, imagínense cómo será. Ya, entonces se puede diagnosticar en el primer mes de vida. Perfecto. A esa edad todavía no se desarrollan los síntomas, ¿ya? Pero se puede diagnosticar. Pero las personas que nacen antes de que se realice un cribado neonatal, o sea, antes de que nazca, ya podrían, ¿no es cierto?, ser diagnosticados estos niños, ¿ya? ¿Quién será el que diagnostique estas enfermedades, chiquillos, que están en los genes? ¿Cómo se llamará el especialista? Porque sacan, ¿cómo pueden sacar células de estos bebés que están en el vientre materno? Chiquillos, ¿se les ocurre? ¿El genetista o algo así? Un genetista, muy bien, un genetista. Y fíjense que no le van a sacar un pedacito de tejido al bebé, ¿ya? Pero sí el bebé bota células de él al líquido amniótico. Entonces, haciendo una punción en el útero de la mamá, ¿no es cierto? Sacan un poquito de líquido amniótico y esas células del bebé que están nadando ahí en ese líquido son estudiadas. Se le hace, ¿no es cierto?, un cariotipo donde se sacan todos los cromosomas y ven si tiene esta enfermedad. Los signos y síntomas de la fibrosis quística varían según la gravedad de la enfermedad. Incluso en la misma persona los síntomas pueden empeorar o mejorar con el transcurso del tiempo. Es posible que algunas personas no experimenten síntomas hasta la adolescencia o la edad adulta, ¿ya? Puede que pasen toda una niñez súper bien, pero en la adolescencia ya o en la adultez empieza. Las personas que no son diagnosticadas hasta la edad adulta suelen tener una enfermedad más leve y son más propensas a tener síntomas atípicos, como ataques recurrentes de páncreas inflamado, pancreatitis. Entonces, ¿cómo se llama? Enfermedades secundarias. Entonces, podría, ¿no es cierto?, pancreatitis, 2 puntos ahí, pancreatitis, inflamación del páncreas, todo lo itis, infertilidad. ¿Qué dicen en la parte de arriba lo que está subrayado? Dice secundarias, enfermedades secundarias, infertilidad,
Y neumonías. Neumonías recurrentes. O sea, estas personas, ¿no es cierto?, viven con neumonías, porque esa mucosidad le va a tapar los alveolos pulmonales, donde ocurre, ¿no es cierto?, el intercambio de gases. ¿Ya? Me dio frío, chiquillos. Ya. Entonces, fíjense en qué se puede notar también uno de los síntomas que una persona con fibrosis quística tiene un nivel de sal superior en el sudor. ¿Ya? Espérenme un segundo, niño. Ya, ¿qué tenía entonces? ¿Qué voy a colocar? Nivel de sal superior al normal en el sudor, muy salado el sudor. Ese es uno de los síntomas. Los papás, cuando le dan un beso a los hijos que tienen esta enfermedad, salado, salado. Profe, Uh-huh. ¿es Cuénteme. verdad eso de que dos personas con fibrosis quística no se pueden estar como juntas? Sí, pero juntas, ¿a qué te refieres? O sea, como ¿Que se acercarse. casen? No, ¿Que se acercarse. No, es un mito eso, Ah, es un mito. Ahora, si las dos, ¿no es cierto?, tienen el gen, es probable que más de algún hijo le salga con la enfermedad. Eso es sí o sí. ¿Ya? Pero ¿cómo hacer tanto? Bueno, existe que se junten dos con fibrosis quística, como una enfermedad que tú sabes que la vas a, o sea, se presentaron los síntomas, puede que ahí pero para el amor ustedes saben que cuando se enamoran no hay cosa que los detenga. Se casan, pero están sujetos a que cualquiera de los hijos va a heredar la enfermedad. El primero, el segundo. Entonces, nada que hacer. Ya. Entonces, niños, yo les conté que la mucosidad era tan espesa, ¿no es cierto?, que obstruye todos los conductos donde pasa el aire y pueden tener otro signo importante, ¿no es cierto?, la tos persistente. Tos persistente. Como que están siempre resfriados y es porque tienden a toser para botar. Les silba el pecho. Eso se llama sibilancia. Sibilancia. El pechito, igual que si tuvieran un gato ahí. ¿Ya? Infecciones pulmonares recurrentes. Infecciones pulmonares. Congestión nasal. ¿Dice sibilancia algo así o no? Sí, sibilancia cuando te silban los pulmones, o sea, el pechito, ¿ya? Congestión nasal. Sinusitis, muy probable, ¿no es cierto?, como tienen tanto moco, que se les infecte ese moco y les dé sinusitis. ¿Ya? Ahora, otro, por ejemplo, ¿cómo afecta al sistema digestivo esta enfermedad? Fíjense que este moco espeso puede bloquear los conductos que transportan las enzimas desde el páncreas, ¿se acuerdan que lo dijimos? Hasta el intestino delgado. Si estas enzimas digestivas
Sin estas enzimas digestivas, los intestinos no son capaces de absorber los nutrientes en los alimentos. Por lo tanto, voy a colocarles aquí síntomas en el sistema digestivo. ¿Ya? Entonces, exceso, voy a colocarles ahí exceso de moco impide que los jugos pancreáticos con las enzimas que degradan, ¿cierto? Llegue al duodeno. Y al pasar eso, va a haber se va a producir una mala digestión. Se produce mala digestión. Ya, y fíjense cómo se va a notar esa mala digestión. Las fecas, las heces, suena más bonito, grasosas y con mal olor, o sea, peor del olor que tienen, esto es peor. Esas personas, ¿no es cierto?, que tienen esta enfermedad, poco aumento de peso, casi no engordan, se mantienen muy delgaditas, porque los nutrientes de peso, ya los nutrientes se botan en vez de ser absorbidos, y crecen poco aumento de peso y crecimiento. Son chiquititas, ¿ya? Obstrucción intestinal, otro síntoma. Esto se llama estreñimiento. Estreñimiento, que es cuando las personas están estíticas y no pueden ir al baño. Estreñimiento. ¿Ya? ¿Cuándo ir al médico? ¿Ya? Esto lo puede llevar la mamá en la casa de una forma, ¿no es cierto?, lo más normal posible, cuidando de que el niño no se le resfríe porque sabe que va a aumentar los problemas, ¿ya? Que se va a obstruir, en fin, tiene que tener un cuidado pero enorme que no se resfríe porque va a aumentar la cantidad de moco y todo eso. Pero ¿cuándo llevarlo al médico? Cuando tosa, por ejemplo, con sangre, cuando tenga dolor en el pecho o dificultad para respirar, o un fuerte dolor de estómago. Ahí hay que volar con el niño al doctor. ¿Ya? Entonces, tiene que ver, a ver, vamos ahí a colocar la causa de esta enfermedad. La causa, ¿no es cierto? Bueno, de partida es un defecto, ¿no es cierto?, genético, es una mutación en genes que regulan, fíjense bien, cambia una proteína que regula el movimiento de la sal, ¿ya? Entonces, esta mutación en genes que forman una proteína que regula, eso es lo que debiera hacer la proteína, pues, regula el movimiento de la sal que entra a las células, por eso son tan salados el sudor, pues, entra a la célula o sale de ella, y sale, no o, y.
ella. Entonces, yo tengo la célula, ¿no es cierto?, con su núcleo. Entonces, esta proteína hace que entre el NaCl y salga el NaCl. ¿Ya? Entonces, si esa proteína la tenemos mala, obvio que padecemos de fibrosis quística, la que regula la sal. Entonces, el resultado es la mucosidad espesa, ¿ya? Si no tenemos esa proteína regulatoria de la sal, espeso y pegajoso. Puede producirse muchos efectos diferentes en el gen. Este tipo de mutación genética se asocia con la gravedad. Va a depender de cuánto ADN está afectado, ¿no es cierto?, para saber si es más grave o menos grave, ¿ya? Los niños necesitan heredar una copia del gen de cada padre para tener la enfermedad. ¿Se fijan? Entonces, eso lo voy a colocar aquí. Los hijos necesitan heredar una copia del gen de cada padre. Para tener la enfermedad. ¿Ya? Si los niños heredan solo una copia, no desarrollarán fibrosis quística. También se los voy a colocar. Si los niños heredan solo una copia, no desarrollarán la fibrosis quística. Así lo voy a colocar, FQ, ¿ya? Serán portadores y podrían transmitir el gen a sus propios hijos. Serán portadores y podrían transmitir el gen a sus hijos. ¿Ya? Oye, niños, ¿se acuerdan que la semana pasada vi en la televisión un caso de una mamá, ¿no es cierto? Lucas parece que se llama niñito, que están juntando plata porque la única salvación de ese niño es un medicamento que vale 1.600 millones de pesos. ¿Escucharon en la tele o lo vieron? ¿Niño? Sí, ¿Sí? profe, pero supuestamente habían hecho como un sorteo y al niñito le llegó una de las Sí, del pero medicamento. ahora se presentó otro niñito que se llama Lucas, ¿ya? O el Lucas era el primero, el que se ganó el sorteo, en fin. El hecho es que son todos los niños. El que se ganó el sorteo ya está salvado porque le van a regalar el medicamento al laboratorio que lo produce, ¿ya? Sí, me parece que la cura es como 2 millones de dólares. 1.600 millones de pesos vale el medicamento en plata chilena. ¿Y por qué creen ustedes que ese medicamento es tan caro? Porque son poquísimos los niños en cada país de que hay con esa enfermedad, ¿ya? Fíjate, el papá en esa enfermedad es como la fibrosis quística, no es lo mismo, pero lo que tienen ellos, pero es así. Suponte, si los padres Yo creo son... que donde el diagnóstico casi nunca se ha escuchado, la patología, no sé, ¿Por eso, Caro? como nunca se ha Bueno, presentado un caso así. hay dos razones por qué es caro. Primero, por la cantidad de inversión científica que hay para fabricar el medicamento. ¿Ya? Esa es una, que tienen que recuperarlo como de lugar.
Esos son los costos que gastaron para llegar a hacer ese medicamento. Y lo segundo, porque es de última generación, son terapias génicas, que al niño, ¿no es cierto?, le van a cambiar ese gen malo que tiene, se lo van a volver bueno, ¿ya? Estos padres así, ¿transmitirían la enfermedad, niños? Si fueran así. Este es el gen malo, ¿ah? Lo voy a colocar ahí con rojito. Ese. Hagamos el tablero, pues, para ver si esos padres transmiten la enfermedad. ¿Cómo sería el tablero de Punnett? Aquí colocaríamos la A grande, la A chica. Aquí la A grande, la A chica. Veamos los hijos. A grande, ¿sería enfermo? No. No. A grande, A chica, ¿sería enfermo? Portador. Portador, muy bien. A grande, A chica, lo mismo. Y aquí hay una posibilidad. ¿Qué porcentaje sería? 25%. 25%. 25% enfermo y el 75% restante sería sano. Entre esos sanos, el 50% de portador, pero lo consideramos como sano, portador sano. ¿Se fijan? Entonces, si los dos papás tienen el gen, ¿no es cierto?, de la enfermedad, lo van a transmitir a sus hijos. ¿Ya? Profe, lo acabo de buscar Sí, y el medicamento se llama Zolgensma y es el medicamento más caro del mundo. el más caro, imagínate, es como para morirse, que te toque un caso así, ni Dios lo quiera. ¿Cuándo vayas solo, aunque trabajes toda la vida, se te muere el niño? ¿Cuándo vas a ganar esa Por lo cantidad de que millones? Tendría tenían que 2 ser... años para poder, ¿Ah? por lo que vi también tenían 2 años para poder, por el tiempo. Claro, para poder hacer el medicamento, o sea, comprarlo, porque después ya no hace mucho efecto. O sea, después va a estar muy avanzada la enfermedad y el niño va a estar terriblemente inválido casi. Tiene que ver con la musculatura. ¿Ya? Entonces, qué terrible. Entonces, esos papás, imagínate, esos papás aparentemente sanos, se conocieron, mira la coincidencia, que los dos tenían el gen. Y esos niñitos del último caso que les estoy contando yo, tuvo mellizos la señora, un niñito y una niñita. La niñita le salió sanita y el niñito afectado. Ya, dicho eso, las complicaciones son terribles en el sistema respiratorio, chiquillos, los bronquios, bueno, todo por el moco que se junta y no deja entrar el aire, ¿ya? También el moco espeso se junta en los senos paranasales. Los senos paranasales, niños, son unos hoyitos que tenemos, no se podrían llamar hoyos, son hendiduras que tiene el cráneo sobre las cejas. ¿Ya? ¿Sabían eso? Una hendidura, 2 hendiduras. Eso se llaman los senos paranasales. Y también aquí sobre la mandíbula superior, hendiduras. Y ahí se junta el moco. Y como entran bacterias, se va a producir una infección. ¿Ya? Pólipos en la nariz les aparecen, la nariz inflamada, hinchada, tos con sangre. Eso se le llama hemóptisis, cuando es la tos con sangre. Bronquiectaxia, dilatación de los bronquios. Neumotórax, cuando el aire se filtra en el espacio. Todas esas definiciones están en su apunte. Insuficiencia respiratoria, exacerbaciones agudas. Las personas
con fibrosis quística pueden experimentar como un ataque de tos y de mucosidad. Profe, profe, una pregunta. ¿Cuándo se haría la prueba de esto? Eso está, la mandé yo a la página, pero ustedes la saben porque yo se las dije el 20, martes 20. ¿Ya? Ok, perfecto. Muchas gracias. Ya. Complicaciones en el sistema digestivo. ¿Podría ser deficiencias nutricionales, niño? Sí. Sí, porque los jugos no llegan al duodeno, ¿no es cierto?, donde tienen que hacer la función de degradación de los alimentos. Por lo tanto, mala absorción. Diabetes. El páncreas produce insulina, ¿no es cierto? Sabemos que regula el azúcar en la sangre, pero estos jóvenes con fibrosis quística desarrollan diabetes por todo lo que significa, ¿no es cierto?, del páncreas que lo afecta. Enfermedad hepática, eso quiere decir, ¿no es cierto?, el hígado. La bilis se tapa con el moco que trae la bilis al duodeno, se bloquea. Y te vuelves amarillo con ictericia, hígado graso, cirrosis hepática, a veces cálculos biliares. Se obstruye el intestino. Pobrecito. Complicaciones en el sistema reproductor. Fíjense lo que puede pasar fibrosis quística en un hombre. Infertilidad en los hombres. Casi todos los hombres con fibrosis quística son infértiles, porque el tubo que conecta los testículos con la glándula prostática se bloquea con la mucosidad. Hasta en esa zona se produce moco. ¿Ya? Ciertos tratamientos de fertilidad y procedimientos quirúrgicos a veces hacen posible que los hombres con fibrosis quística sean padres biológicos, pero lo más probable es que conduzcan a infertilidad. En las mujeres, reducción de la fertilidad. Son fértiles, pero muy difícil. El embarazo puede empeorar los síntomas y de la fibrosis quística. Otras complicaciones, debilitamiento de los huesos, ¿ya? Osteoporosis, desequilibrios de electrolitos y deshidratación, o sea, todos los elementos químicos de tus líquidos corporales y te deshidratas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sudor es muy salado. Esa es la característica de esta enfermedad y el exceso de moco. Frecuencia cardíaca aumentada, fatiga, debilidad, presión arterial baja. Problemas de salud mental, por el miedo, la depresión, la ansiedad. ¿Saben estas personas que van a durar poco con vida? Imagínate, 30, 40, 50, una persona joven todavía. ¿Ya? Ya, y eso era con respecto, niños, a... Profe, ¿qué obstruye el moco en los hombres? O sea, que los hace infértiles. para que sean infértiles, a ver, te hago un recorrido de los espermios. Si yo tengo Pero solo quiero saber qué es lo que obstruye. el moco, pues, hijo. Pero ¿a qué lo obstruye? Por eso te voy a hacer un dibujo. Pues. Ese es el testículo, ¿cierto? Aquí se producen los espermatozoides, pero se guardan aquí, en el epidídimo, ¿ya? Y de aquí sale un tubo que va a pasar, aquí va a estar la próstata, ahí va a pasar por el medio de la próstata y va a salir por la uretra, ¿cierto? Este sería el pene. Ya. Entonces, se supone que este es el conducto deferente que se llama en los hombres, que trae los espermios y el semen, va a pasar por aquí y se va a obstruir a este nivel de la próstata. Se obstruye el paso de los espermios y no salen por aquí. ¿Te fijas? Entonces eso lo hace infértil. El exceso de moco que hay aquí que obstruye el conducto.
Esa es la razón. Ok, profe, ¿Ya? gracias. Ya, mi niño. Voy a mostrarles el... Oye, no alcancé a ver la otra guía, pues siempre me quedo al debe con ustedes. Pero no importa. No importa. Después vamos a ver la guía que correspondía para hoy día. Es cortita, así que la vamos a ver de una y ahí nos juntamos con la otra. Así que la próxima clase voy a mostrarles el desafío, ¿ya? Niños. El desafío es el siguiente. Este es el desafío. Tómenle una fotito, por favor. ¿La ven? Chiquillo. No, profe, no se No, ve. profe. Oh, no me diga. A ver. ¿Qué hice mal? Compartir. O si no, profe, lo podría enviar por WhatsApp. Tienes toda la razón. Ahí sí. ¿Sí? Sí, ahí se ve. Ya. Me interesa la 1 que dice ahí. Ya. ¿Le tomaron foto? Sí. Ya. Ese es el desafío para la próxima clase. ¿Ya? Espero que más la hagan para que vayan juntando décimas, pues chiquillos, para la prueba. ¿Ya? Aprovechen las oportunidades, no se olviden. Yo les doy poquitas tareas, así que no pueden decir que los saturo con tareas. Ya, dicho eso, entonces, que les vaya muy bien, cuídense mucho,